Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Es una alegría, ¿verdad?, cada vez que nace un niño. Y por favor, ¿os podéis acercar para que lo conozcamos todos? Soy un Incordia, ¿verdad? Pero es que antes no lo pude ver de cerca, entonces... Sí, Alan también puede. Bueno, como queráis, está muy bien. Oh, qué precioso. Qué alegría, ¿verdad? Qué gozo, y nos gozamos con vosotros en ese regalo que el Señor os ha dado. Y también pedimos que la Iglesia esté a la altura de lo que implica, porque estamos aquí para ayudar, para sostener, para educaros, para educarle también a él, conjunto con vosotros, y para animar a los abuelos que disfruten de los nietos, que para eso son abuelos, ¿verdad que sí? Al máximo. Muy bien, que el Señor os bendiga como familia. Gracias. Muy bien, qué gozo. Nosotros tenemos 3 y es maravilloso, ¿verdad? Y los que tenemos hijos sabemos lo que es eso y podemos comprender, ¿verdad?, el amor del Señor cuando nos está hablando de la misericordia y de la paz y de la alegría y todas estas cosas que a veces suenan tan abstractos, pero las podemos personificar en la relación que tenemos los padres con los hijos. Pero vamos a centrarnos. Hoy vamos a hablar sobre una de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y como muchos sabéis, yo estuve 5 años en el ejército y bueno, fue allí en el ejército, que parece complicado poder conocer al Señor en el ejército, pues fue allí en el ejército donde yo conocí al Señor y donde yo me convertí. Y cuando me convertí, pues muchos de los, bueno, no voy a decir muchos, algunos creyentes, pues me decían que como creyente no podía estar en el ejército jugando a la guerra. Y algunos de ellos pues utilizaban esta bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Y tengo que reconocer pues que me trajo pues bastantes quebraderos de cabeza el hecho de estar en el ejército y pensar, como me estaban aconsejando algunos, que un creyente no puede coger las armas o no puede estar en el ejército o no puede ir a la guerra. Pero ¿realmente esta bienaventuranza nos está hablando de esto? ¿Realmente nos está diciendo que nosotros como creyentes no podemos empuñar un arma? ¿Realmente nos está diciendo que no podemos tener ningún tipo de conflicto como creyente? Y vamos a ver, es verdad que sería maravilloso que tuviéramos un mundo sin guerra, un mundo sin conflictos, un mundo sin violencia, un mundo sin injusticia, un mundo sin ninguna de esas cosas que nos perjudique como seres humanos. Pero, por desgracia, las circunstancias que vivimos van ligadas al pecado y al orgullo del ser humano. Y aunque nuestros pecados son perdonados, realmente las consecuencias del pecado no nos vamos a librar hasta que no tengamos esa redención total, física y absoluta, cuando estemos cara a cara en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, pues tenemos que soportar esas consecuencias del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con estas palabras? Creo que, en primer lugar, no nos está diciendo nada de guerras, de armas, no nos está diciendo que no podamos defender a nuestra familia, no nos está diciendo que no podamos defender nuestros derechos, que no podamos defendernos o nuestras posesiones o nuestro país. Creo que es algo mucho más profundo que todo esto de lo que nos está hablando el Señor con esta bienaventuranza. Y fijaros, Dios en el Antiguo Testamento, que eso siempre nos sorprende cuando nos convertimos, ¿verdad? Cuando leemos por primera vez la Biblia, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento manda a su pueblo que extermine a otros pueblos que estaban en la tierra prometida. Fijaros, por ejemplo, cuando les dice que conquisten Jericó. Y en el versículo 17 del capítulo 6 de Josué le dice que la ciudad será dedicada a anatema. Y eso quiere decir que la tenían que destruir totalmente. Y el pueblo de Israel fue obediente, porque seguidamente en el versículo 21 dice: y destruyeron por completo
a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Todo lo que tenía vida, lo destruyeron. Y lo mandó el Señor. No vamos a entrar porque sí o porque no, ¿vale? Eso será otro tema, pero ahí tenemos. O Juan el Bautista, cuando un soldado le pregunta, oyes, ¿cómo tengo que seguir mi vida? ¿No? Pues en Lucas 3:14 le dice, a nadie extorsiones y a nadie acuses falsamente y contentaos con vuestro salario. Y no le dice, chico, deja las armas, no juegues a la guerra y deja el ejército, que eso no te conviene. Sino todo lo contrario, sé fiel, sé comprometido y cumple con tu responsabilidad. Incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando entra en el templo, ¿verdad? Y estaban haciendo esas barbaridades de deshonrar el nombre de Dios, Juan nos dice en el capítulo 2, versículos del 15 al 16, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Uf, ya me imagino yo a Jesús haciendo estas cosas. Nada que ver con ese Jesús que se nos pinta en los cuadros, o a veces se nos manifiesta en las películas, ese Jesús un poco pusilánime, un poco cobarde, un poco... No, aquí vemos a un Jesús que pone los puntos sobre las íes, y un Jesús que no creo que fuera diciendo, mira, vale, perdona, ¿lo estáis haciendo mal? Quita esta mesa y ponla en su sitio, que aquí venimos a honrar al Señor. No, Juan no nos dice nada de eso, sino nos manifiesta Jesús cabreado, ¿vale?, poniendo los puntos sobre las íes y solucionando un problema y un conflicto que había, y ese problema y ese conflicto lo soluciona con la lucha. Por lo tanto, creo que los tiros de esta bienaventuranza no nos van por aquí, sino es algo mucho más profundo que eso. ¿Qué nos quiere decir Jesús, por lo tanto? Vamos a contestar algunas preguntas y ver algunas cuestiones antes de sacar una conclusión. Fijaros que etimológicamente la palabra pacificador, ¿vale?, este adjetivo en castellano, quiere decir una persona que pacifica, es decir, que no fomenta los conflictos. Y en la palabra, según los eruditos, la palabra en griego quiere decir hacedor de paz, es decir, los que hacen la paz. De hecho, en la versión de las Américas, fijaros cómo traduce los que procuran la paz. Y en la nueva versión internacional, me gusta también cómo lo han traducido, dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese trabajar por la paz implica, pues, afrontar esos conflictos, ¿verdad? Tratar esos conflictos y resolver esos conflictos, ¿vale? No es mirar a otro lado cuando existe una lucha o un conflicto, aunque para arreglar un conflicto, obviamente, en muchas ocasiones nos metemos en follones, y en muchas ocasiones nos metemos en lucha, y en muchas ocasiones tenemos que poner los puntos sobre las íes. Pero fijaos que lo que se trata es de trabajar para la paz, ¿vale? Y la palabra paz nos habla de relaciones armónicas entre personas. Fijaros, el diccionario lo define como ausencia de conflicto, pero también una acepción preciosa que dice el diccionario en castellano, virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuesto a la turbación y a las pasiones. Y creo que por esa línea, por esa acepción, es por donde podemos entender el concepto que los judíos tenían de paz. Cuando nosotros escuchamos la palabra shalom, ¿vale?, esa expresión que muchas veces ellos se decían y se dicen para desear la paz a la persona que está a su lado, a la persona que se lo dice, pues nos está manifestando que lo que ellos quieren es que todo lo que contribuye al bienestar interno de la persona puedan tenerlo en ese momento. De hecho, la palabra shalom lo traducen como íntegro, que no carece de ninguna de sus partes, que está completo, que está satisfecho, que está perfecto, y lleva el sentido de completo sin ruptura interna. Y ese ser completos en nuestro interior
hermanos, solo lo tenemos cuando tenemos a Dios. Y fijaros, ¿recordáis una canción que nosotros tenemos que decimos completo, completo en Él, verdad? ¿Recordáis esa canción que muchas veces la hemos cantado? Eso es la idea de lo que nos está hablando la palabra shalom, la palabra paz, ¿no? Estar completos totalmente en Él. Y siempre nos habla de todo aquello que contribuye al bienestar interno de la persona. De hecho, fijaos que Isaías capítulo 52, versículo 7 dice: «Qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina». Y fijaros que este texto no nos está hablando de ausencia de guerra, no nos está hablando de ausencia de conflicto, no, es un texto mesiánico que está poniendo nuestra mirada en la obra redentora de Cristo. Si bien es verdad que el pueblo de Israel estaba esperando ese Mesías que les liberara de la esclavitud de los romanos, el problema no era la esclavitud de los romanos, el problema era la situación, el conflicto que el ser humano tiene con Dios. Y vemos de qué manera nos está hablando que el verdadero problema del ser humano se resuelve en la redención de nuestro Señor Jesucristo. No son las cuestiones externas las que nos traen los problemas y los conflictos con Dios. Es mi relación con Dios la que trae el conflicto con el Señor. Por lo tanto, no nos está hablando de guerras o no guerras, pero sí nos está hablando de relaciones armónicas, de que cada día de nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos que trabajar por la paz. Tenemos que trabajar por la paz con valentía, afrontando los problemas y los conflictos y dándoles una solución, dándoles una salida, no mirando para otros lados, sino como creyentes tenemos que afrontar ese conflicto y llevarlos a la paz, a la relación, a la armonía de ellos. Y fijaros que el conflicto del ser humano empieza cuando el ser humano tiene un problema con Dios, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron y dieron la espalda a Dios, es cuando se rompen las relaciones. Y no solo se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con ellos mismos, con nosotros mismos, se rompe la relación con las personas que están a nuestro alrededor y se rompe también la relación con la creación que nos rodea. Y fijaros que ese germen que vemos en el hombre cuando peca, automáticamente se va desarrollando y ya desde el primer momento vemos los conflictos que trae. Caín mata a Abel. Pero en el capítulo 3, si repasamos el capítulo 3 de Génesis, podemos expresar y ver de qué manera esas consecuencias del pecado se van a ver en las relaciones de Dios, en nuestras relaciones, incluso con las relaciones con nosotros mismos y en las relaciones que están a nuestro alrededor. Y es ahí, en ese momento, cuando empieza realmente el conflicto. Es en ese momento cuando comienza nuestra guerra. Y la paz que debemos buscar es trabajar en base a ese problema que tenemos. Es verdad, en el mundo donde estamos viviendo hay guerras, discusiones, hay discordias, hay celos, hay envidias de forma general, pero hermanos, todas esas cosas también lo tenemos en los hogares, lo tenemos en las familias, lo tenemos a nuestro alrededor, lo tenemos en la relación con nuestros conciudadanos. Esos conflictos, esos celos, esas guerras, esas discordias y esa envidia, muchas veces vivimos rodeados por ellos y tenemos que afrontar, resolver esos conflictos con autoridad. Por tanto, esas relaciones armónicas creo que se deben de dar, igual que tuvimos el problema de la guerra y la ausencia de paz por causa de un conflicto. Creo que la solución viene cuando nosotros somos capaces de tener esas relaciones armónicas con todas estas secciones en nuestra vida. Y en primer lugar, nuestra relación con Dios. Ahí debemos de trabajar la paz, trabajar nuestra paz con Él, porque la verdadera paz no funciona y no viene si no tenemos una paz con Dios. Pablo en Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin una conversión no podemos tener paz. Si el ser humano no ha arreglado sus problemas con Dios, no podemos tener paz.
porque no se trata del conflicto externo, se trata del conflicto interno que tenemos. Y cuando nosotros nos convertimos, pueden cambiar o no pueden cambiar las circunstancias que nos rodean, pero lo que sí ha cambiado es nuestro corazón. Y puede ser que tengamos conflicto en nuestro alrededor, pero no sé si lo habéis experimentado, me imagino que sí, igual que lo he experimentado yo. Cuando nos convertimos, empezamos a tener paz. Ese sosiego, esa paz, ese gozo que trae el Espíritu Santo en nuestros corazones, cuando realmente hemos solucionado el conflicto que teníamos con el Dios Todopoderoso. Y cuando solucionamos el conflicto que tenemos con nuestro Dios, entonces vemos el segundo principio de esas relaciones armónicas, trabajar la paz con relación a nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios es el que empieza a hacer la obra en nosotros. Y no tanto desde el exterior, cambiando nuestras circunstancias, sino, como estamos diciendo, desde el interior. Desde el interior transforma el exterior, no desde el exterior transforma al interior. Y Cristo realmente obra en nosotros primeramente. Con la venida del Espíritu Santo hay una transformación, hay un cambio. Y todos sabemos, el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, todas esas cosas que a veces nos parecen tan abstractas y tan imposibles de vivir, son posibles no gracias a nuestras capacidades, sino a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Necesitamos aprender a vivir en paz con nosotros mismos, sean cuales sean las circunstancias externas en las cuales estemos viviendo, porque si no aprendemos a vivir internamente, nosotros, delante del Señor, no podremos influir en las personas que están a nuestro alrededor. Fijaros, a veces nos preguntamos por qué Jesús no cambió las circunstancias de la vida que le rodeaban. ¿Por qué no cambió las leyes injustas? ¿Por qué no quitó la pobreza de todo el mundo? ¿Por qué no sanó a toda la humanidad? ¿Por qué no quitó la esclavitud que le rodeaba? ¿Por qué no hizo grandes cosas externamente que para nosotros pueden ser tan importantes? Porque le damos tanta importancia a lo exterior que nos olvidamos de lo interior. Pero Jesús lo tenía muy claro. Si no hay una transformación interna de la persona, no hay una transformación externa. Y de hecho, vemos como en la iglesia primitiva suceden estas cosas. Cuando la iglesia empieza a vivir el principio de Cristo, las cosas que le rodeaban empezaron a cambiar. Y cuando nosotros somos capaces de cambiar en nuestro interior, o dicho teológicamente correcto, dejando de que Dios transforme nuestro interior, ¿vale? Haga esa metamorfosis en nosotros para ser a la imagen de Cristo, entonces vamos a influir en aquellas cosas que están en nuestro exterior. Si quitáramos todas las armas del mundo, ¿terminaríamos con las guerras? No. Nos mataríamos con uñas y con dientes, o con palos o con piedras, o con coscorrones, pero nos seguiríamos matando, porque el problema no está fuera, el problema está dentro. El problema está en la relación conmigo. El cambio de corazón, cuando hay ese cambio de corazón, hay un cambio de sociedad. Pero si no hay un cambio de corazón, no hay un cambio de sociedad. Y debemos dejar que Dios nos siga transformando como creyentes para que podamos armonizar la complejidad de nuestras emociones, sentimientos, corazón, que el Señor empiece a trabajar con nosotros para que podamos entender los principios y vivir los principios que Dios pone en nosotros para poder ser mensajeros de paz, para poder trabajar con la paz a nuestro alrededor. Y en tercer lugar, hermanos, esto nos habla de que debemos de trabajar la paz con relación a los que están a nuestro alrededor. No solo como creyentes, con los creyentes, sino también con aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros. Necesitamos ser reconciliadores, buscar la unidad, la comunión, trayendo esperanza a nuestro alrededor, edificarnos unos a otros, entendernos, amarnos, ayudarnos unos a otros. Creo que muchas veces vemos a nuestro alrededor que como creyentes somos muy tiquismiquis, que como creyentes a veces buscamos siempre la discordia, a veces buscamos lo que no me gusta, a veces buscamos la parte negativa del hermano, a veces buscamos que todos los demás vean las cosas como yo las veo, si no, no funciona la cosa, porque cuidado,
Lo verdadero, lo mío, lo de los demás es una segunda cosa. Y, por desgracia, en muchas ocasiones hay hermanos o somos hermanos que nuestra misma presencia trae conflicto. Trae conflicto porque siempre estamos viendo la parte negativa de las cuestiones positivas. Y a veces somos un dolor de muela. En las reuniones, en las relaciones, en nuestra forma de hablar, en lo que decimos. Y sin embargo el Señor nos dice, tenéis que trabajar por la paz. Tenemos que luchar para solucionar los problemas, los conflictos. Aquí no estamos, hermanos, para ir unos en contra del otro. Aquí estamos para poner a Dios en el lugar que le corresponde. Es maravilloso. ¿Cuántas veces hemos hablado de los mandamientos recíprocos? Sed afectuosos unos con los otros, con amor fraternal, daos preferencia, sed del mismo sentir, aceptaos los unos a los otros, servíos, llevad los unos las cargas de los otros, someteos unos a otros, soportaos, perdonaos, alentaos, edificaos unos a los otros. ¡Qué maravilloso! Son los principios que Dios nos da para que podamos trabajar esa paz en medio del pueblo de Dios. Y a veces tenemos que poner los puntos sobre las íes, cuidado. Pero tenemos que aprender a poner los puntos sobre las íes sin lastimar al hermano. Y eso es muy importante. Ayudar sin lastimar. Y nosotros a veces, cuando hacemos las cosas, no estamos pensando en ayudar al hermano o edificar al hermano. Estamos pensando en que, yo tengo razón, ¿vale? Y como yo tengo razón, aquí se hace lo que yo digo. No, perdona. El Señor tenía toda la razón del mundo, el Señor tiene toda la razón del mundo, pero fijaros de qué manera se ha relacionado con nosotros en amor y misericordia. Y nos podía haber borrado de la faz de la tierra porque tiene todo el derecho de hacerlo, pero no lo ha hecho. Sin embargo, se ha relacionado con nosotros en amor, buscando la paz y dándonos la paz y trabajando por la paz a través del sacrificio de Cristo. Y eso nos habla de que muchas veces nosotros tenemos que sacrificarnos para que haya paz unos por los otros. Cuidado, no estamos hablando de cobardía, no estamos hablando de mirar a otro lado cuando hay conflictos, estamos hablando de que cuando hay que poner las cosas en su lugar y los puntos sobre las íes tenemos que hacerlo, pero buscando el no lastimarnos unos a los otros. Y cuando hablamos con las personas que están a nuestro alrededor, fijaros 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Hermanos, somos mensajeros de reconciliación, somos mensajeros de paz. Y como decíamos antes, no puede haber paz, una paz verdadera, si no hay una conversión. No puede haber una paz verdadera si Dios no ocupa el lugar correspondiente en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la sociedad, en mi país, en el mundo. Y nosotros somos mensajeros de paz. Y esto para mí siempre me está hablando de que tenemos que proclamar el Evangelio. Hay veces que nos olvidamos de que nuestro cometido no es solo haber adquirido nosotros el Evangelio de salvación. Nuestra responsabilidad es llegar hasta los confines de la tierra, llevando este Evangelio de paz, este Evangelio de salvación, este Evangelio de transformación, este Evangelio de vida, este Evangelio que afronta el conflicto y soluciona el conflicto en la vida del ser humano. Y nosotros tenemos el gran privilegio de llevar ese Evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor, de llevar el Evangelio a esta ciudad, a otras ciudades a nuestro alrededor, a este país y hasta los confines de la tierra. Y creo que aquí tenemos que callarnos, tenemos que arrodillarnos y tenemos que pedir perdón al Señor. Porque muchas veces, hermanos, nos conformamos con muy poco. Nos conformamos con estar aquí, con beneficiarnos de las grandes maravillas que el Señor nos ha dado, pero nos olvidamos de que nosotros trabajamos por y para la paz. Y no hay paz si no está Cristo. No hay paz si Dios no obra en el corazón. No hay paz si no hay una transformación. Y a veces en esa lucha, hermanos, tenemos para poder armonizar la palabra de Dios con los conflictos que hay a nuestro alrededor,
a veces tenemos que luchar. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 8 dice: si es posible, en cuanto de vosotros depende, estad en paz con todos los hombres. Porque a veces hay momentos en los cuales no depende de nosotros. Y hay momentos en los cuales tenemos que dar un golpe fuerte en la mesa. Y hay momentos en los cuales a la gente que está a nuestro alrededor también tenemos que poner los puntos sobre las íes, pero igual con el mismo lema: ayudar, pero sin lastimar. Esa es la realidad de nuestra labor como trabajadores de la paz: ayudar, pero sin lastimar. Incluso en el medio ambiente que nos rodea, cómo nosotros estamos llevando la paz a esta tierra. ¿De qué manera estamos utilizando la mayordomía que Dios nos ha dado para disfrutar de la tierra, usar la tierra, pero cuidarla? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque la paz, el ser mensajeros de paz, el ser trabajadores de la paz, también implica que nosotros tenemos que cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Y es una responsabilidad nuestra como mayordomos. Por lo tanto, fijaros de qué manera Dios nos abre un gran abanico de dónde y cómo debemos de trabajar esa paz alrededor nuestro, ¿no? Y los hijos de Dios vivirán relaciones realmente armónicas con todo lo que nos rodea, desde nosotros mismos hasta esta tierra donde nosotros estamos. Y esta última expresión que nos manifiesta es una expresión típica hebrea, donde nos está hablando que, oyes, si tú eres hijo de Dios, vivirás de esa manera. Si tú eres hijo de Dios, caminarás bajo los principios de Cristo. Si tú eres hijo de Dios, reflejarás el carácter de Cristo en aquello que te rodea. Si tú eres realmente hijo de Dios, se tiene que ver trabajar por la verdad, y ese trabajar por la verdad empieza en la reconciliación con Dios. Y esa es nuestra primera responsabilidad. Si queremos conseguir la paz a todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos que empezar por nosotros mismos, teniendo paz con Dios. Y cuando nosotros tenemos paz con Dios y dejamos que Dios trabaje con el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a ir a los demás y seremos mensajeros de paz. Pero no mensajeros de paz de cualquier manera, haciendo la vista gorda a aquellas injusticias o aquellas cosas que tienen que ser denunciables, sino aquellos que levantan la cara, que son capaces de ver el conflicto, que son capaces de ver el problema, que son capaces de entender en los tiempos en los cuales estamos viviendo, pero que también somos capaces de llevar una solución. Y la solución empieza por llevar a Cristo a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos dé valentía, que el Señor nos dé fuerza, ¿vale? Para que podamos ser realmente no pusilánimes, sino verdaderos mensajeros de paz ante aquellos que están a nuestro alrededor. Y hoy más que nunca, hermanos, la gente habla muy fuerte, la gente critica mucho, la gente desprecia mucho, la gente humilla mucho, y solo tenemos que ver muchas de las cosas que escuchamos por televisión, pero nosotros tenemos que poner freno y nosotros tenemos que proclamar la verdad en esa paz que Dios nos ha dado. Que así sea.